Revelación Divina 2026. 10 profecías impactantes y convertidoras reveladas del libro sagrado. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. En esos tiempos oscuros, donde las lágrimas manaban de los corazones de los cautivos, y el eco de las oraciones parecía ser tragado por la neblina de la desesperanza, un joven llamado Daniel se encontraba en la corte del rey babilónico. Atrás quedaba su hogar en Sión, su amada Jerusalén, y la angustia reinaba entre su pueblo disperso. Sin embargo, en su interior ardía una fe inquebrantable en Yahvé, su Dios, el Dios del pacto. Desde su llegada a Babilonia, Daniel había sido instruido en la lengua y la literatura de los caldeos. Pero no solo se había convertido en un erudito, en él residía una habilidad divina para interpretar sueños y visiones, un regalo que, aunque era un tesoro difícil de llevar, se convertiría en su medio de intervención en la historia. Las luces del palacio iluminaban la majestuosa sala donde el rey, atormentado por un sueño perturbador, convocó a todos sus sabios, dejándolos en un estado de pánico. Así, el momento decisivo en la vida de Daniel se acercaba, presagiando una revelación que cambiaría el rumbo de su cautiverio. Con firmeza, Daniel se presentó ante la corte, sabiendo que el misterio del sueño de Nabucodonosor podría significar la vida o la muerte para muchos. La atmósfera en el palacio era pesada, llena de murmuraciones y angustia. El rey exigía no solo la interpretación del sueño, sino su relato. Mientras sus compañeros sabios temblaban, Daniel se arrodilló y clamó a Yahvé, buscando sabiduría en ese abismo de incertidumbre. Aquella noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo oscuro de Babilonia, Dios escuchó su súplica. En un instante sagrado, la revelación llegó. El sueño de Nabucodonosor era de una gran estatua, majestuosa y aterradora, compuesta de distintos metales, cada uno simbolizando un reino que vendría. Pero lo inquietante era la piedra cortada sin manos, que se precipitaba hacia la estatua y la destruía por completo, estableciendo un reino eterno que no sería jamás destruido. Con el corazón palpitante, Daniel se presentó ante el rey. Con voz clara y segura, le explicó su sueño, desnudando la grandeza de los reinos terrenales frente al divino propósito de Dios. Nabucodonosor, impresionado, escuchó con asombro. La revelación no solo significaba seguridad para Daniel, sino un reto. Su pueblo debía reconocer el dominio soberano del Dios Altísimo. En ese tenso momento, la pregunta se sembró en el aire. ¿Podrían los cautivos de Israel avistar la esperanza en medio de su dolor? Mientras el rey, agradecido, recompensaba a Daniel, la vida del joven se convertiría no solo en un testimonio de la fidelidad de Dios, sino en un faro de esperanza para su pueblo. La historia de Daniel estaba destinada a resonar no solamente en Babilonia, sino en la fe que brotaría en los corazones de muchos, ansiosos por escuchar la voz del Dios que sigue hablando en medio del sufrimiento. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, en medio de su plenitud física y espiritual, Daniel no solo se enfrentaba a un destino personal,
sino que el peso de la promesa divina se escapaba por entre sus dedos. Mientras la sombra de Nabucodonosor se hacía más prominente, la revelación de Dios trazaba un nuevo camino. ¿Cómo respondería el pueblo de Israel a esta claridad divina en tiempos de oscuridad? A medida que la historia de Daniel avanzaba, la verdad de su mensaje se hacía más urgente y resonante, llenando los corazones de los cautivos con un anhelo de libertad y un deseo renovado por su Dios. ¿Qué les depararía el futuro a ellos y a su fe en la soberanía de Yahvé? La historia apenas comenzaba a desvelarse. En aquel tiempo, Daniel fue elevado sobre los príncipes y los sátrapas, obteniendo un lugar de honor en la corte babilónica. Su interpretación del sueño no solo había apaciguado la angustia del rey, sino que había servido como un recordatorio de la grandeza del Dios de Israel. Sin embargo, la grandeza del rey de Babilonia ensombrecería la sabiduría divina, y el peligro del orgullo se cernía sobre este vasto imperio. Los días siguientes fueron testigos de la exaltación de Daniel, quien pronto estableció un puente inquebrantable entre el pueblo de Dios y la corte del rey. Con Hananía, Mishael y Azaria, sus compañeros judíos, Daniel se mantenía fiel a los preceptos de su Dios, sus corazones anhelantes por la redención de Sión. Pero los enemigos en la corte, envidiosos de su elevación, comenzaron a fraguar una trampa, urdiendo sus maquinaciones en la trama del orgullo humano, buscando la caída de Daniel. La seducción del poder y el reconocimiento era un veneno sutil. Nabucodonosor, vulnerable a palabras halagadoras, decretó que todos los pueblos, naciones y lenguas adorasen la imagen de oro que había levantado en el llano de Dura. Quien no se sometiera al mandato del rey sería arrojado al ardiente horno de fuego. El tiempo de prueba se acercaba, y la fe de Daniel y sus compañeros se vería puesta a prueba en un escenario colosal. A medida que el eco del decreto resonaba en el pueblo babilónico, Daniel y sus amigos permanecieron firmes en su propósito, sin inclinarse ante ídolos de oro. Nervios serenos y corazones valientes guiaron sus pasos, mientras las miradas curiosas del pueblo se volvían hacia ellos. La fe que llevaban dentro no era solo una cuestión de supervivencia, sino un acto de adoración que anhelaba manifestar la gloria de Yahvé ante las naciones. Y cuando los músicos comenzaron a tocar sus instrumentos, la multitud se arrodilló, todos, menos 3. Las miradas se volvieron hacia ellos. Hananía, Mishael y Azaría, desafiantes, se mantenían en pie. Al instante, la ira de Nabucodonosor resplandeció como un fuego furioso, pues estos jóvenes, al rehusar rendirse ante su imagen, se convertían en enemigos de su autoridad. Ante la amenaza del fuego, los 3 amigos respondieron, recordando a sus hermanos de fe. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Su declaración resonó con una audacia que sólo podría haber nacido de una confianza inquebrantable en la soberanía divina. Nabucodonosor, enfurecido, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo habitual. La situación se tornaba sombría. La fe estaba a punto de enfrentar la prueba más severa. Los mensajeros del rey arrastraron a los jóvenes, sus cuellos y manos atados. El calor del horno era tan intenso que los echaron fueron consumidos en el fuego. La corte, expectante, aguardaba el desenlace inevitable. Pero Dios, en su diplomacia divina, había preparado una revelación sorprendente, y al mirar dentro del horno, los observadores quedaron atónitos. Ellos vieron 4 hombres sueltos, paseando en medio del fuego, y el cuarto era semejante a un hijo de los dioses. La soberanía de Yahvé se manifestaba incluso allí, entre llamas que amenazaban la vida. ¿Qué destino aguardaba a Daniel y sus amigos al salir del horno?
Lo que estaba en juego no era solo su vida, sino la gloria de Dios en una nación pagana. La revelación del poder de Dios estaba a punto de transformar el corazón del rey y del pueblo. La historia tomaba un giro que cambiaría no solo su destino, sino también el de un imperio entero. Así, mientras la fe de estos jóvenes ardía en medio de la oposición, la pregunta se suspendía en el aire. ¿Cómo respondería Nabucodonosor al milagro que sus ojos estaban por presenciar? La historia de la fidelidad de Dios estaba por desarrollarse más allá de las llamas, revelando así la grandeza de su plan soberano. Mientras el calor del horno amenazaba devorar todo a su alrededor, el rey Nabucodonosor observaba, su corazón agitado por la ira y la incredulidad. En la corte, los nobles y altos funcionarios se encontraban en un estado de tensión palpable, sus ojos fijos en esa escena sobrenatural. Era como si la misma atmósfera del lugar se cargara de un silencio sagrado. En aquel momento se manifestaba algo sobrenatural que iba más allá de la comprensión humana. De repente, Nabucodonosor, con la mirada fija, no logró sostener más la sorpresa. ¿No echaron a 3 hombres atados en medio del fuego?, exclamó desconcertado, su voz resonando entre los asistentes. Yo veo a 4 hombres sueltos que caminan sin ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Esa declaración resonó con eco en los corazones de quienes escuchaban. La revelación divina era innegable. La presencia del cuarto hombre en medio de las llamas ofreció una luz que ninguna autoridad terrenal podría apagar. Los corazones de aquellos que una vez estaban llenos de rencor empezaron a temblar de asombro y reverencia. Al acercarse al horno, el rey Nabucodonosor, con temor reverente, llamó a Hananía, Mishael y Azaria. «Salid de ahí, siervos del Dios Altísimo», ordenó, la voz temblorosa revelando la transformación que ya comenzaba a gestarse en su interior. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, no llevaban marcas de fuego, sus vestiduras intactas, ni olor de humo había en ellos. Aquello era un milagro que en el reino de Babilonia no tenía comparación. Los príncipes y sátrapas contemplaban la escena en un asombro abrumador. El fin de la prueba se había transformado en un testimonio de la fe, mostrando que ningún poder humano podía competir con la soberanía del Dios de Israel. Así, los testimonios de la liberación de los jóvenes comenzaron a florecer entre la gente, dejando caer semillas de fe en corazones anteriormente endurecidos. Nabucodonosor, con voz firme y llena de autoridad, pronunció un edicto a toda la nación. «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libre a sus siervos que confiaron en él. No hay otro Dios que pueda librar de esta manera». El rey, una vez lleno de furia, se convertía en heraldos de la gloria de Jehová. La transformación del rey empezaba a dar frutos, pero era solo el principio. Mientras el eco de su proclamación resonaba en la vasta tierra, los corazones de muchos se volvían hacia aquel Dios que había intervenido de manera tan poderosa. El camino para la revelación del plan soberano de Dios se preparaba, marcando el inicio de un movimiento que comenzaría a resonar más allá de los muros de Babilonia. Así, el eco de cada palabra de Nabucodonosor aventuraba una nueva era. Sus pensamientos acerca del Dios de Israel empezaban a cambiar de un corazón endurecido a uno dispuesto a recibir. Entre los murmullos de la multitud, una pregunta emergía: ¿qué más podría hacer este Dios por su pueblo? La respuesta se encontraba en la historia que aún no se había contado. Una historia de redención y restauración que se había tejido sutilmente en cada prueba. El retorno a Jerusalén no se vislumbraba con claridad, pero la promesa de un futuro glorioso comenzaba a brillar en los corazones de aquellos que habían visto la gloria del Dios que libera. La revelación se extendía y resonaba en cada rincón de Babilonia.
dejando al pueblo con una expectativa ferviente. ¿Qué hará Dios a continuación? Y así, el misterio de la soberanía divina permanecía activo, aguardando el momento culminante en su inigualable plan de salvación. Mientras la multitud se dispersaba, sumida en un asombro reverente, la corte de Nabucodonosor aún vibraba con la energía del milagro presenciado. El eco de la voz del rey resonaba en sus corazones como un canto recién despertado, un símbolo de cambio que comenzaba a gestarse no solo en Babilonia, sino también en lo profundo de sus almas. Aquellos que habían sido testigos del poder de Dios no podían permanecer en silencio. Juan y Simeón, dos jóvenes del pueblo, se acercaron a las puertas del palacio, cruzando miradas llenas de esperanza. «¿Ves lo que ha hecho el Dios de Israel?», dijo Juan, con los ojos brillantes de incredulidad. «¿No piensas que es tiempo de volver a casa?» Simeón asintió, sus pensamientos viajando hacia las viejas profecías que hablaban del regreso del pueblo. Sí, hubo una voz que decía que un día el cautiverio terminaría. Quizá es ahora, y en esta revelación, la promesa se está cumpliendo. Mientras hablaban, un súbdito del rey se acercó a ellos con urgencia en su andar. «¡Rápido!», exclamó. «El rey ha convocado a todos los sabios de Babilonia para escuchar su palabra. Ha tenido un sueño que le ha perturbado y necesita la interpretación. El último milagro ha despertado en él una fe insospechada». Al oír esto, los jóvenes sintieron la tensión del momento. El rey, que había despreciado al Dios de sus padres, ahora buscaba la verdad escondida en un sueño. «Un sueño, y el rey lo ha llamado a sí mismo», murmuró Simeón, su voz un susurro de asombro. «¿Qué se revelará ante sus ojos?» En el salón del trono, Nabucodonosor, todavía con las emociones en tumulto por lo que había presenciado, se trasladaba al terreno de lo desconocido. «Sabios de Babilonia», proclamó con voz autoritaria, su mirar marcado por un nuevo brillo. «Ahora deben escucharme. Esta vez ninguno de vosotros será capaz de esquivar mis órdenes. Habéis fracasado en ocasiones anteriores, pero el Dios de los hebreos me ha mostrado que hay verdades aún no reveladas entre vosotros». Los sabios se miraron entre sí, el miedo y la duda surcando sus rostros. Nadie quiso arriesgarse a decepcionar al rey nuevamente. Así, en una combinación de temor y ansia, se prepararon para escuchar el sueño que podría cambiar el destino del pueblo. Mientras tanto, en privado, Hananía, Mishael y Azaría, todavía con el eco del milagro resonando en sus corazones, oraban fervientemente al Dios Altísimo. «Oh Señor, estamos en tus manos», imploró Mishael con voz temblorosa. «Si has revelado tu poder a Nabucodonosor, también revela la verdad en sus sueños. Haz que se reconozca a ti y no a los dioses de piedra». ¿Qué revelaría el sueño? La expectativa crecía mientras el rey hablaba de visiones de grandes árboles, estatuas de oro y bestias aterradoras que representaban poder y dominio. Las palabras del rey fluyeron cargadas de piedras preciosas de significado oculto, y los corazones de los que escuchaban se tensionaban por un tipo de ansiedad santificada. A medida que el último eco de su voz resonaba, una atmósfera densa se apoderó del salón. El rey, abrumado por el espíritu de incertidumbre, lanzó una mirada fija hacia sus consejeros. «¿Quién entre vosotros puede desentrañar estos misterios?», preguntó. «¿Quién puede igualar al poder del Dios de los hebreos?». Justo en esos momentos, el ángel del Señor comenzó a mover los hilos del destino, en un movimiento aparentemente sutil. En los confines de la historia, el propósito eterno de Dios se estaba a punto de revelar. La promesa de su salvación empezaba a tejerse, y la escena estaba lista para la culminación divina. Nadie podía anticipar la magnitud del plan que se desplegaría ante ellos. Las sombras que estaban por caer traerían la luz de la verdad que cambiaría no solo a Babilonia, sino a toda la humanidad.
¿Qué camino estaría trazando Dios a través de sus elegidos? ¿Y cuál sería el verdadero significado del sueño del rey? Así, la revelación divina aguardaba su hora, lista para convertirse en un testimonio eterno que resonaría por generaciones, destacando no solo la gloria de un rey, sino la soberanía de un Dios que nunca olvida a su pueblo. La corte se encontraba en un silencio sepulcral. Una atmósfera de tensión flotaba entre los presentes mientras Nabucodonosor se mantenía en pie, su rostro ansioso y decididamente expectante. «Sabios», repitió con voz grave, «si no me decís el sueño y su interpretación, seréis puestos en pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladar». Los consejeros temblaron. «Oh rey, cuán grande es su demanda. No hay hombre en la tierra que pueda cumplir tal orden. Solo los dioses podrían dar conocimiento tal, y ellos no habitan entre los mortales», argumentó uno de los adivinos, su voz quebrada por el temor. Nabucodonosor, enardecido por la incredulidad, clamó: «¿No tenéis que venderme mentiras y visiones vacías? Si esta vez no hay respuesta divina, no hay lugar para vosotros en mi reino». La desesperación se apoderó de los sabios de Babilonia, y las sombras de la prisión adyacente comenzaron a proyectar un miedo que se palpaba en el aire. En tanto Hananiah, Mishael y Azaria, sabiendo que su tiempo para intervenir se acercaba, se reunieron en oración ferviente. Con corazones ardientes, clamaban al Dios que había salvado a sus antepasados, pidiendo dirección y revelación sobre el sueño del rey. «Oh Señor, en ti confiamos, haz tu voluntad y no permitas que se hunda nuestra esperanza», exclamó Azaria con lágrimas de fervor en sus ojos. En el palacio, uno de los consejeros más jóvenes, llamado Daniel, se arriesgó a acercarse al rey. Con una calma sobrenatural, preguntó: «Oh rey, permite que me sea dado tiempo para responder a tu demanda. Si el Dios de los cielos ha decidido mostrarte su voluntad, también mostrará la interpretación a aquellos que buscan humildemente». El rey, sorprendido y fatigado, accedió. Aun así, su mirada era como un vasto océano tempestuoso. Era un rey que había visto la grandeza y el poder, pero la inquietud de su alma clamaba por una verdad que sólo el Altísimo podía brindar. Esa misma noche, mientras Daniel y sus amigos oraban, el cielo se abrió y la revelación divina descendió sobre él como un manto de luz. En su sueño, Daniel vio varios elementos del sueño que Nabucodonosor había tenido, y esta fue la primera vez que la comprensión se unió a su fe. «Te alabo, oh Dios de mis padres», exclamó Daniel, una vez que la visión se desvaneció y la verdad fue revelada a su mente. «Te agradezco por darme sabiduría y poder para conocer lo que el rey ansía». A la mañana siguiente, con el corazón rebosante de alabanza, Daniel se presentó ante Nabucodonosor. El rey esperó con gran expectativa. «¿Has llegado al conocimiento, joven hebreo?» «No se debe a mí, oh rey», respondió Daniel con humildad, «sino a Dios, el Dios de los cielos, que revela los secretos y conoce las cosas más ocultas. He venido a ti con la interpretación que ha sido manifestada desde su trono». El rey, con la mirada fija, aguardaba la revelación con el pulso acelerado por la anticipación. «Creerás, oh rey», continuó Daniel, «que Dios te ha mostrado lo que ha de venir en los días futuros. Tú eres el árbol grande que soñaste, cuyo poder y reinado dan sombra a la tierra, pero el Altísimo ha determinado que un tiempo de juicio se acerca». Las palabras de Daniel resonaron, y la atmósfera se tornó densa mientras la verdad comenzaba a darse a conocer. Lo que se revelaría dejaría conmocionado al rey, y el eco de su próximo destino resonaría a través de la historia. Mientras el rey escuchaba, sin darse cuenta, las sombras de su dominio se tambaleaban, y el plan soberano de Dios empezaba a desarrollarse. La etapa de la profecía se estaba desplegando, y pronto se desvelarían más maravillas que confirmarían que solo el Dios de Israel tiene autoridad sobre todas las naciones.
cuáles serían los caminos que llevarían a la gloria y cómo cambiarían esos eventos el destino de Babilonia y más allá. Daniel, con la voz firme y el corazón lleno de reverencia, se disponía a relatar el sueño del rey. Sabía que su mensaje no solo afectaría la vida de Nabucodonosor, sino que sentaría las bases para una revelación más profunda sobre el dominio de Dios sobre las naciones. En tu sueño, oh rey, viste una gran estatua. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esta estatua representaba 5 reinos, y el último, el más débil, sería un reino dividido. El semblante del rey variaba entre la incredulidad y la curiosidad. Daniel continuó, sus palabras fluyeron como un río poderoso, lleno de la sabiduría del Altísimo. Pero, oh rey, viste que una piedra fue cortada no de mano de hombre, y esta piedra golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro, y la pulverizó. Así será, oh rey, el reino de Dios, un reino que no será destruido, que aplastará todos los reinos y permanecerá para siempre. La sala quedó inmersa en un profundo silencio. Los consejeros del rey, que habían esperado con mirada incrédula, comenzaron a asimilar la magnitud de la revelación. Daniel, al observar el efecto de sus palabras, sintió la intensidad del momento. Era como si una puja celestial se desarrollara en el corazón del rey. Un rey cuyo orgullo era tan fuerte como el oro de la cabeza de la estatua. Esto es lo que Dios ha revelado, no solo sobre ti, rey Nabucodonosor, sino sobre el futuro de todas las naciones. En esta imagen se muestra el ascendiente y el declive del poder humano, en contraste con el firme y eterno reino de Elohim, que vendrá como un gran juicio sobre la tierra. Nabucodonosor, atónito, llegó a comprender que había trascendencia en el sueño, algo que lo superaba y lo trasladaba hacia algo mucho más grande. Sin embargo, su corazón, aunque tocado, continuaba resistiéndose al dominio del Altísimo. ¿Acaso la gloria del reino que él había construido sería efímera? Daniel vio en los ojos del rey un remanso de duda y le dijo, «Tú, oh rey, eres aquel que ha sido constituido como cabeza de oro. El reino de Babilonia es el primero. Sin embargo, vendrán después otros reinos, y así se cumplirán las profecías del Señor que reina en los cielos. Mi súplica es que recuerdes que el propósito de Dios en este sueño es que toda la tierra reconozca su soberanía». Mientras las palabras de Daniel se deslizaban en el aire, un nuevo entendimiento comenzó a brotar en el alma del rey, quien temía que esta revelación pudiera ser un presagio de su caída. Y fue entonces que, en un acto de fe que cruzó la línea entre la incredulidad y la posibilidad, Nabucodonosor cayó rostro en tierra ante Daniel, reconociendo algo más que un mero sabio entre los mortales. Era el canal de una manifestación divina. «Oh, verdadero Dios», murmuró el rey, «¿será este el Dios que puede en un giro de su mano establecer y derribar reyes?» Mientras todo esto acontecía, un murmullo de expectativa se levantó entre los consejeros. Daniel, aún en su humildad, sentía que nuevos misterios se abrían ante él. El plan soberano de Dios se iba desenredando en sus manos, un plan que encontraba eco en los corazones desvalidos y soberanos. En ese instante de clamor y súplica, el Dios de Israel continuaría revelando su propósito, y un nuevo camino se trazaba, cuyas sendas se adentrarían en la historia, cambiando no solo a Babilonia, sino a las naciones enteras. ¿Qué otros secretos guardaría el cielo? ¿Y qué visiones se revelarían en el tiempo del juicio? El misterio permanecía, aguardando su cumplimiento en la soberanía eterna de Dios. La atmósfera en la sala real se tornó electrizante. Nabucodonosor, aún arrodillado, contemplaba la monumental revelación que un Dios desconocido había otorgado a través de Daniel. Sus consejeros,
Hombres sabios y experimentados intercambiaban miradas de inquietud y asombro, comprendiendo que las palabras del joven hebreo traían consigo un eco doloroso de verdad. Daniel, sintiendo la carga de ser el mensajero de Dios, se levantó y con ojos fervorosos se dirigió al rey. «Oh, rey, no te maravilles solamente de la interpretación, siente la sombra de este reino que no conocerá el fin. Recuerda, pues, que el Altísimo es el que da el reino a quien quiere y lo establece sobre el más bajo de los hombres». Las palabras resonaron en el corazón del rey con la fuerza de una trompeta. Nabucodonosor, aturdido por la revelación, comenzó a cuestionar la gloria que había acumulado y las profundidades de su propio orgullo. ¿Acaso hay un propósito mayor detrás de mi reinado? Sabía que mis conquistas eran grandes, pero ¿será que en un instante todo puede caer como ceniza? Cada palabra seguía atormentando su mente. Las visiones del sueño danzaban ante sus ojos, como la estatua majestuosamente hermética y al mismo tiempo frágil. Pero en medio de la fragilidad, la imagen de la piedra que se había desprendido llenaba sus pensamientos de inquietud y expectativa. En su interior, una batalla de ideas luchaba por prevalecer. Dirigiéndose de nuevo a sus consejeros, Nabucodonosor cuestionó: ¿no temerá el pueblo a este Dios que puede derribar reinos en un abrir y cerrar de ojos? La respuesta fue un murmullo incierto y nervioso entre los hombres que habían dedicado su vida al estudio y la adivinación, pues sentían que la sabiduría humana se desvanecía ante la majestad del Creador. En ese momento, el rey miró hacia Daniel, quien estaba firmemente plantado en la verdad. ¿Qué más sabes de este Dios, que puede revelarme los misterios de mi sueño? ¿Hay más de lo que me has dado a conocer? Daniel, comprendiendo que el rey deseaba conocer el trasfondo de la voluntad divina, sintió que una nueva revelación comenzaba a tomar forma. Oh, rey, lo que se te ha mostrado no solo es sobre tu reinado, sino que es un hito en la historia del pueblo de Dios, que vendrá a ser liberado. El reino de Dios no solo se adentrará en Babilonia, sino que se levantará para adquirir dominio por toda la tierra. El rey escuchaba en silencio. Cada palabra parecía nutrir su necesidad de entender. ¿Cómo será esto, Daniel? ¿Cuándo descenderá este reino? Ve, viene un tiempo, rey, cuando el mismo portador de la paz será revelado al mundo. Su luz entrará en la oscuridad de los corazones, y su justicia se manifestará en la tierra. Este será un tiempo de juicio, pero también de redención, declaró Daniel, sus ojos brillando con la luz del Espíritu. A medida que Daniel proseguía, el aire se llenó de una pesa, una necesidad palpable por la delicia de la verdad que resonaba en el espacio sagrado, haciendo eco de las promesas antiguas de redención. Y tú, rey, deberás decidir el camino que tomarás. Deberás considerar si tu imperio será un ladrillo en la construcción de ese reino eterno, o una advertencia de lo que significa desafiar al Altísimo. Nabucodonosor, con su alma llena de convicciones y temores, demoró su respuesta, comprendiendo que su camino tenía profundo significado no solo para él, sino para las generaciones venideras. Mientras los últimos ecos de las palabras de Daniel resonaban en su mente, una sombra cruzó el rostro del rey y un pensar profundo dio paso a una incertidumbre de decisiones futuras. Entonces, ¿será este el principio de algo más grande? ¿Un llamado a volverme a Dios? Como si se abrieran las compuertas del cielo, un susurro divino comenzó a hacerse sentir, transformando la incertidumbre del rey en un abismo de esperanza. A medida que el misterio perduraba, un nuevo movimiento se gestaba, orquestado por la mano de Dios, que cruzaría más allá de Babilonia hacia el futuro, un futuro lleno de promesas y desafíos que estaban a punto de revelarse.
¿Qué más tenía el Señor preparado para sus siervos y qué significaría para el destino del mundo? Todo estaba por venir. Revelaciones aguardan en el soplo de la trascendencia divina. La paz en la sala real parecía haber descendido como un manto pesado, mientras Nabucodonosor se debatía entre la fe y la duda. La mirada de Daniel se aferraba a la del rey, intuyendo la tormenta interna que lo consumía. En el fondo de su corazón, el rey sabía que la respuesta a sus preguntas no residía en la acumulación de poder, sino en la apertura de su espíritu al Altísimo. «¿Qué debo hacer, Daniel?», preguntó Nabucodonosor, su voz temblando con un eco de temor y anhelo. Estaba atrapado entre el deseo de someterse ante el Creador y el peso de su orgullo. El sonido de su voz reverberó en los rincones de la sala, donde los sabios contemplaban, ensimismados, el desenlace de aquel encuentro trascendental. «No temas declarar tu necesidad de Dios, oh Rey. La verdadera grandeza reside en reconocer que todo lo que tienes proviene de su mano», respondió Daniel, sus palabras vibrando con una autoridad divina. «El Altísimo sigue teniendo un propósito para ti, y las puertas de la salvación están abiertas». Aquellas palabras resonaron en la conciencia del rey como un trueno, y mientras hablaban, aquellos que se encontraba a su alrededor comenzaron a percibir un cambio. Era como si un aire fresco hubiera entrado en la caverna del alma de Nabucodonosor, renovando las esperanzas marchitas que yacían en sus cimientos internos. Pero, entre la luz de la revelación y la sombra que acechaba su orgullo, un susurro de resistencia giraba en su mente. «¿Podré yo, un rey poderoso, rendir mis derechos?», se preguntaba, mientras luchaba con la idea de que el futuro que Daniel había descrito podría incluirlo, pero solo si se sometía a un poder que estaba más allá de su entendimiento. De pronto, una voz amplificada se alzó en la sala. Era uno de los magos del rey, quien, sintiendo el peso de la verdad, interrumpió. «Oh, rey, no permitas que esta profecía te conduzca a un camino de confusión. Tu reino es fuerte, y la fortaleza del hombre sigue prevaleciendo entre las naciones». Nabucodonosor se sintió dividido ante estas palabras. Toda la sala parecía contener la respiración, y su corazón palpitaba atrapado entre el orgullo y la revelación divina. «¿Has visto la piedra que destruyó la estatua, oh rey?», Daniel le recordó, su voz llena de claridad. «Esa roca representa algo que viene de lo alto, una fundación sólida que incluso los reinos más poderosos no pueden resistir, y su reino nunca será destruido. El suyo es un reino eterno». A medida que el mensaje de Daniel penetraba aún más profunda en su ser, el rey se sintió sobrecogido por un sentido de propósito. «¿Cómo podré ver esta piedra que se hará reina sobre todas las naciones?», cuestionó, atrapado entre la incredulidad y el deseo de verdad. Daniel hizo una pausa, sintiendo el peso de cada palabra. «Aún está por venir, oh rey, pero en la soberanía de Dios hay una promesa de un libertador, un redentor cuya llegada cambiará todo. No solo tú, sino el mundo entero debe prepararse y esperar su revelación. Este es el tiempo que ha sido señalado desde los días antiguos». Los hombres que rodeaban la sala se miraron con asombro, sopesando las palabras de Daniel. En ese momento comprendieron que estaban presenciando algo mucho mayor que un simple sueño. Estaban ante una intervención divina. «Entonces, ¿el tiempo de la verdad está cerca?», susurró Nabucodonosor con asombro, sintiendo que una chispa de fe empezaba a encenderse en lo más profundo de su ser. «Sí, oh rey, esté preparado, pues lo que no se ha revelado aún se manifestará en la plenitud del tiempo», pronunció Daniel con un fervor creciente. «Las antiguas profecías se erguirán con poder, y el mundo será sacudido por su luz». Mientras Daniel hablaba, comenzó a resonar en la sala una capacidad espiritual, un eco eterno de lo que estaba por suceder.
En ese instante, las sombras del corazón de Nabucodonosor comenzaron a tambalear bajo la luz de la verdad, y con cada latido de su corazón el misterio de Dios se iluminaba con un fuego renovador. La revelación de lo eterno estaba a la vista, y su destino estaba a punto de cruzarse con el de la historia. Al contemplar el horizonte del futuro, la pregunta final emergió con fuerza. ¿Aceptará el rey el desafío de someterse ante el Altísimo y convertirse en parte de la historia de la redención que estaba por surgir? Así, el susurro divino continuó en el aire, instando a Nabucodonosor a cruzar el umbral de su antigua gloria y abrazar el propósito más elevado que Dios había establecido. La gran historia del reino, que ningún poder terrenal podría minimizar, se aprestaba para tomar su curso. El tiempo estaba cerca y la revelación de su plan eterno aún aguardaba. La sala se hallaba sumida en un profundo silencio, como si la misma creación esperara ansiosa la respuesta de Nabucodonosor. La tensión era palpable. Cada hombre, anclado a su lugar, compartía la inminencia de un cambio en el corazón del rey. Nabucodonosor, la grandeza de su trono despojada de su brillo habitual, miraba con ojos que reflejaban inquietud y una súbita humildad. Su orgullo, ese gigante que había caminado junto a él durante años, ahora parecía tambalearse, sus cimientos cuestionados por la verdad que se alzaba en el aire. No tengo palabras que puedan contener lo que siento. ¿Por qué el Altísimo ha de preocuparse por mí?, preguntó el rey, su voz en un susurro de vulnerabilidad. Era un hombre ante la inmensidad del Creador y la magnitud de su propia fragilidad cada vez más evidente. La luz que irradiaba Daniel le recordaba la grandeza de aquel reino que estaba por descender a la tierra. Porque, oh Rey, el Altísimo se preocupa por cada uno de sus hijos. Él está llamando a la restauración y a la reconciliación, respondió Daniel con firmeza. Él te invita a dejar atrás lo que conoces, los ídolos de esta tierra, y a abrirte a la revelación de lo divino. En la entrega hay verdadera vida. Mientras las palabras de Daniel se esparcían como un suave viento, la voz del rey resonó nuevamente. Si declaro mi necesidad de él, será suficiente para cambiar mi destino. Una mezcla de anhelo y miedo invadía su corazón, mientras su espíritu ansiaba resolver una lucha interna. Las promesas que resonaban en la sala real tenían una sonoridad poderosa, pero requerían una decisión audaz. Daniel, sintiendo la influencia del Espíritu Divino, le contestó: Dios ha establecido tiempos y ocasiones para cumplir las promesas. Él prepara corazones y redime reinos. La decisión es tuya, oh Rey. Presenta tu corazón ante el Altísimo, y Él transformará cada aspecto de tu vida. Un silencio reverente se apoderó de la sala. Todos los presentes sabían que lo que se estaba manifestando era más que un simple debate. La verdad de lo eterno comenzaba a tener eco en el corazón de Nabucodonosor. El rey cerró los ojos por un momento, sumido en la consideración de su trayectoria. Miró hacia el pasado y vio el esplendor de su imperio, la adoración de sus súbditos, y sin embargo el eco de una soledad profunda que lo habitaba. ¿Podía un rey de Babilonia pasar a ser simplemente un siervo del Altísimo? Voy a dar un paso adelante hacia el misterio de ese reino eterno, proclamó, y con un renovado fervor, el rey se levantó. Que mi orgullo caiga ante la grandeza de Dios, y que mi corazón se abra ante su verdad. El eco de su afirmación reverberó en el aire, arrastrando las miradas curiosas de los presentes, quienes veían en él un cambio que ningún hombre había osado manifestar antes. Que el rey de Babel se postrara ante el Creador era un desafío a la naturaleza del poder terrenal, una declaración que podría transformar su imperio. Pero la lucha aún no había terminado. Desde las sombras, el mago que había interrumpido previamente ahora se levantó en un intento por sembrar la duda.
Oh rey, recuerda las consecuencias de abandonar los caminos de la sabiduría mundana, dijo con voz vacilante. Los caminos del Altísimo no son como los nuestros. Podrías perder más de lo que imaginas. Daniel, decidido, se volvió hacia el rey y, guiado por el Espíritu, exclamó: Recuerda, oh rey, que el que confíe en el Altísimo nunca será avergonzado. Las verdades del hombre son frágiles, pero las promesas de Dios son firmes como una roca. La justicia de Dios se extiende más allá del entendimiento humano. El silencio en el aire era ahora como una expectativa electrizada. Nabucodonosor, en su lucha interna, enfrentaba no solo su orgullo, sino la tentación de volver atrás a la seguridad de su imperio. ¿Podría realmente dar ese paso decisivo hacia la liberación del alma? ¿Podría dejar que su corazón se abriera, descubrir el ritmo de la verdad divina que palpita al unísono con la historia? Daniel, revélame más sobre esta piedra que se aproxima. Anhelo entender su destino y el mío. La súplica del rey se entrelazó con nuevos ecos de búsqueda espiritual. Su corazón ahora ardía por conocer la revelación del Altísimo. Rey Nabucodonosor, lo que está por venir es un misterio que ha sido sellado para este tiempo. La piedra que destruirá las naciones no solo traerá juicio, sino también liberación. Aquel que vendrá será el que unirá bajo su manto a reyes y reinos. La voz de Daniel resonó, recibiendo respuesta en el espíritu del rey. Mientras el peso de la revelación comenzaba a caer sobre él, la verdad profunda giraba en la sala, preparándose para abrirse como un cáliz, revelando el agua eterna que vendría a saciar la sed de las naciones. Y en su llegada, oh rey, la conexión entre cielo y tierra se hará realidad. No temas, por el tiempo de la verdad y el destino del mundo está a las puertas. Así, el cielo y la tierra se alineaban, esperando el momento adecuado para que la historia comenzara a revelarse en su plenitud. Y un nuevo capítulo en el plan divino se estaba acercando. ¿Estaría Nabucodonosor dispuesto a ser un testigo de la gloria de Dios? La respuesta, aún pendiendo de la balanza divina, podía cambiar toda la historia. La sala se hallaba cubierta por una atmósfera de expectativa palpable, como si el mismo universo contuviera la respiración esperando la respuesta del rey. Nabucodonosor, con el impacto de las palabras de Daniel aún resonando en su mente, se encontraba en la encrucijada entre el orgullo que había definido su realeza y el llamado trascendente que emanaba de la revelación divina. ¿Quién soy yo para negarle el dominio al Altísimo?, murmuró el rey, reflexionando sobre la magnitud de su ser y el peso de su trono. Había vivido embriagado por el culto a su propia imagen, pero ahora la luz que emanaba del joven hebreo lo enfrentaba con la realidad de un mundo más grande que él mismo, un mundo donde su poder era efímero, un mero ladrillo en el vasto edificio de la historia, y en donde el verdadero rey se alzaba por encima de todos. «Debo decidir», reafirmó Nabucodonosor, su voz ahora un eco de determinación. «Si permanezco en mi orgullo, arriesgo todo. Pero si me someto a este Dios, puedo ser parte de algo mucho más grande». Sus ojos se volvían hacia Daniel, cuyo rostro, lleno de confianza en el Dios de Israel, era un faro en medio de la oscuridad que lo envolvía. «¿Cómo puedo proceder? ¿Qué pasos debo tomar para acercarme a este Dios que me has presentado?», preguntó el rey, su voz cargada de sinceridad y vulnerabilidad. En su interior, la batalla entre la resistencia y la aceptación estaba por llegar a su clímax. El primer paso, oh rey, es la rendición. Tu corazón debe estar abierto para buscar la paz que solo el Altísimo puede ofrecerte. No se trata de dejar atrás tu reino, sino de reconocer que el verdadero poder reside en su soberanía, explicó Daniel, su tono lleno de fe y esperanza. Es un camino de transformación, no solo para ti, sino para todo tu pueblo. Nabucodonosor sintió como un fuego comenzaba a arder en su interior, un fuego sagrado que anhelaba eliminar las sombras de incertidumbre que le habían acompañado durante años.
En ese instante comprendió que su altura como rey no era comparable a la elevación espiritual que podía alcanzar al someterse ante Dios. Entonces, ¿qué me detiene? No seré un rey que se aferra a la caída de su gloria. Aquí estoy, dispuesto a aceptar la verdad. Que el reino del Altísimo reine en mi corazón y en mi tierra. Que la piedra que destruye las naciones encuentre en mí un vaso dispuesto. Proclamó el rey con fuerza, dejando que las palabras fluyeran como torrentes. En la sala, los que miraban comprendían que ese Shen Ming de aceptación representaba un cambio de eras. Nabucodonosor estaba no solo abriendo su corazón a la revelación de Dios, sino que también se estaba preparando para convertir su imperio en un testimonio del poder divino. Entonces, oh rey, presenta tu corazón a Dios. Él escucha la súplica del que busca la verdad, instó Daniel, mientras la atmósfera a su alrededor comenzaba a palpitar con una energía celestial. Nabucodonosor cerró los ojos y se postró de rodillas. Te suplico, Dios de Israel, si eres quien dices ser, revela tu gloria a través de mí. Toma mi vida, un rey que se ha despojado de su orgullo y anhela tu reino. La sala toda, que un momento antes había estado sumida en el suspenso, ahora reverberaba con la majestad de una adoración emergente. Los consejeros, los príncipes y los nobles comenzaron a inclinarse mostrando su respeto hacia el rey que ahora reconocía su debilidad ante el Altísimo. Un eco de murmullos se fue extendiendo gradualmente, traspasando la línea de lo humano hacia lo divino. Y en aquel instante el cielo respondió. Una luz brillante descendió, envolviendo a Nabucodonosor en un abrazo celestial, y los presentes se sintieron envueltos en la santidad del momento. El rey, sintiendo la presencia del Dios de sus antepasados, experimentó un murmullo en su espíritu, como si la historia misma le susurrara promesas que habían estado ocultas por milenios. Así será, oh rey. Este es el comienzo de un nuevo capítulo, proclamó Daniel, reconociendo el momento sagrado que se había desarrollado ante sus ojos. Dios está comenzando a escribir la historia de la redención a través de ti y de tu pueblo. Lo que los ojos no han visto y los oídos no han oído, se comenzará a manifestar. La revelación divina se extendía como un río altivo, llamando a cada corazón a participar en la historia que estaba por escribirse en la tierra, donde la soberanía de Dios sería proclamada. Lo que había comenzado como un encuentro tenso había tomado un giro trascendente. Así, mientras Nabucodonosor levantaba su mirada, enfrentándose a la luz de la verdad divina, el misterio de lo que estaba por venir comenzaba a levantarse. ¿Qué otras maravillas de adoración y transformación se desatarían a través de esta nueva conexión entre el Rey y su Creador? El plan soberano de Dios, que había estado en espera, empezaba a forjar su camino, dejando a todos con la urgencia de descubrir cómo esa piedra, cortada sin manos, cambiaría el destino de Babilonia y de toda la humanidad.